Bueno, compañeros, muy buen día, un fraternal saludo a todos. Vamos a hacer tres cosas. La primera, una muy breve introducción de este servidor. Lo segundo que haremos será una información que nos va a dar la compañera Sandra Paredes sobre los nuevos pasos que se han seguido dando para permitir evolucionar en el tema del concepto del concurso. Y en tercer aspecto vendrá un espacio de capacitación que el compañero Daniel nos va a brindar sobre temas que son necesarios e importantes para todo servidor público y en particular de la rama judicial y todavía más especialmente de la Fiscalía, pues no solamente los juzgados, sino también la Fiscalía. La Fiscalía ha seguido avanzando en el trámite de implementar el concurso que por mandato de diferentes sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la SU 446 y otras más de control de constitucionalidad, e igualmente por mandato del artículo 125 de la Constitución, el decreto 020 del año 2014 y más recientemente el fallo de inacción de cumplimiento del Tribunal de Cundinamarca, contencioso de Cundinamarca, y del Consejo de Estado. En estas decisiones hubo ya una postura por parte de los diferentes órganos. La última fue en un trámite de acción de cumplimiento en la que incluso en algún momento esta comisión ordenó, estando este servidor en la comisión junto con Sandra Paredes, ordenamos y el resto de la comisión implementar el concurso en la Fiscalía. Entonces, se ordenó implementar el concurso en diferentes momentos hasta el 2018. De esa manera, quedaba comprometido la entidad en habilitar recursos y demás para hacer efectiva esa iniciativa. Esto llevó que aunque hubiéramos ordenado a 2018 implementar los concursos, pues desafortunadamente, digo yo, el Tribunal Contencioso nos sancionó porque no habíamos ordenado convocar la totalidad de los concursos. Se habían convocado solamente 500 porque hubo plata para 500, luego se convocó 1000, seguíamos en el contexto 2020-2021 de la pandemia, y pues finalmente en el último periodo nuestro con la compañera Sandra se ordenó la implementación del concurso en los 18.000 que faltaban. Entonces, a raíz de unos recursos que se dieron, me facultaron para 9.000 cargos más. Llegó la nueva administración, hubo la nueva comisión de carrera, la nueva administración y demás, y allí hubo un replanteamiento y entonces se acordaron finalmente que fueran no 1.500 como en algún momento se proyectó, sino 4.000 cargos a concurso. Y quedan pendientes otros 14.000 cargos más para salir al concurso. Hoy estamos entonces ya próximos, según la información que tenemos, en próximos días la comisión de carrera estaría sacando la convocatoria. Ya se anunciaron algunos pasos en ese sentido. Voy a permitir, para no desgastarme un poco más con el esfuerzo de la garganta, que esta información nos la comparta la doctora Sandra, toda vez que ya han venido avanzando algunas cosas y digamos que en ese terreno se va concretando cada vez más los pasos previos, las fases preprocesales del procedimiento administrativo para materializar el concurso. Lo último que se comunicó fue esta semana que llegó a los correos electrónicos institucionales de los casi 25.000 servidores de la Fiscalía, que ya cada persona podía consultar si su nombre se encontraba, cuál era el ID del cargo que estaba ocupando. Entonces, personas que ocupen cargos en la Fiscalía hoy ya pueden entrar a confirmar o a verificar cuál es su ID. Y en ese ID, para que entren a verificar entonces cuál es el mismo, cuando salga la lista que se pensaba que era esta semana, seguramente va a ser la próxima, podrán verificar si su cargo, o al menos el ID, o sea, el número de identificación de su cargo, está en ese listado.
en el canal de YouTube, José Freddy Restrepo G, verán las charlas que cada 8 días se han dado y esta ya se nos salvó porque Sandra logró resolver el tema de la grabación. La segunda capacitación que está terminando es la del CCEP, pero hay una tercera capacitación que está próxima a iniciar. Y esta capacitación la está adelantando Personal Judicial SI por una iniciativa de nuestra compañera Sandra Paredes. Yo había propuesto una iniciativa similar antes, no se había logrado implementar. Sandra logró sacarla adelante y en este momento entonces nos alistamos a iniciar una capacitación que trabajará, ella lo dirá mejor que yo ahora, sobre preparación en las preguntas, preparación en la metodología, preparación en muchos aspectos que tienen que ver en la parte de la estructura de la fiscalía y demás. Hola, buenos días nuevamente para todos, un cordial saludo. Pues contarles más o menos en qué vamos en el tema del concurso de la Fiscalía General de la Nación. El día jueves tuvimos reunión con el director ejecutivo, el doctor Alejandro Giraldo, quien estuvo acompañado del subdirector de Talento Humano y del subdirector de la Comisión de la Carrera, el doctor Carlos Humberto. Y a esa reunión asistimos el presidente Diego Escobar Cuellar y mi persona. Queríamos hacer claridad frente a todo lo que está pasando por el concurso porque les manifestábamos que hay mucha desinformación, primero que todo, y también cuestionábamos el que la administración no sale como a hacer como un reconteo, cómo va la situación del concurso, y eso tiene muy preocupado a todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación e inclusive a los interesados por ingresar por el concurso de méritos. Le planteábamos que el día lunes 24 de febrero, apenas se terminó la sesión de la Comisión de la Carrera, empezaron a salir como unos desinformación diciendo que ya se habían aprobado el acuerdo y habían salido inclusive unos cargos, y queríamos desvirtuar o confirmar esa información porque había salido por muchos medios de WhatsApp y pues nos preguntaban, ya que nosotros somos voceros a través de Azonal Judicial, y nos explicó el doctor Carlos Humberto cuál es la situación actual del concurso. Y efectivamente, el día 24 de enero se sesionó la comisión y su transcurso normal, su agenda pactada para ese día. Dentro de la agenda, yo como excomisionada les había mandado un correo electrónico donde les preguntaba a la comisión si ya en algún momento de lo que va corrido de la elaboración del concurso, a los comisionados se les había preguntado si se iban a declarar impedidos o no. Al encontrarse con esta situación se dieron cuenta que ese trámite no se había agotado. Entonces se procedió, nos contó que se procedió, inclusive otras organizaciones sindicales también habían hecho llegar un escrito en el mismo sentido, dentro de eso Azonal Judicial Sindicato de Industria, por medio de nuestro presidente, también había mandado un comunicado aparte, y les hicieron se planteó, se hizo la respectiva pregunta. El doctor Toro y el compañero Javier Duque manifestaron que sí tenían un interés en el concurso y por tal razón se declararon impedidos. El procedimiento se hizo de tal forma que hicieron salir de la reunión a los dos comisionados y se procedió a realizar la votación. De manera, hubo para el acuerdo de convocatoria, votaron los 3 comisionados que quedaron de manera positiva al acuerdo. El doctor Carlos Humberto nos manifiesta que después que salieron de la sesión, empezaron como a revisar la documentación y se dieron cuenta que ese no era el procedimiento y que ellos tenían que manifestarlo por escrito. Entonces, le solicitaron al doctor Toro y al compañero Duque que hicieran su manifestación por escrito, hicieron a llegar los respectivos escritos y procedieron a hacer una nueva sesión de la Comisión de la Carrera donde convocan a los suplentes, porque debió haberse le preguntado lo mismo a los suplentes que para poder hacer nuevamente la votación de la convocatoria. Sin embargo, hizo claridad que con 3 votos en mayoría y ese documento tiene validez. Lo que sí no es válido es que no se haya efectuado el requisito
de los impedimentos. Entró uno de los suplentes, manifiesta que también se declara impedido, pero el otro comisionado no se conectó. El procedimiento tienen que agotarlo de la forma que es. Quedaron en que nuevamente se reúne la comisión el lunes y esperan que el otro comisionado suplente haga su manifestación, y agotado esto, pues el acuerdo está votado por tres votos y ya es legalizarlo, firmarlo y hacer la publicación respectiva en el diario oficial. Resuelto esto, se publica la convocatoria y empieza ya a ejercerse el cronograma como tal, después que se ejerza como esa situación para poderla subsanar, y es en el proceso en el que están. Frente a la publicación de los ID, nos dijeron el jueves que el día viernes salía la publicación de la lista de los IDs que van a ser convocados a concurso. Tengo entendido que lo que salió ayer es donde cada uno puede sacar su certificado de ID, pero la publicación de los mismos no ha salido de manera oficial. Todavía no sabemos cuáles son los cargos que van a salir. Hasta ahí tengo entendido, yo no sé si de pronto me equivoqué y si haya salido el listado, pero a mi correo particular no me llegó. No sé si al de los del área de fiscalía y apoyo a la gestión si les haya llegado, pues son los más interesados en este tema del concurso. Frente a toda esta historia, le preguntamos que cuándo iban a salir los ciclos de los temas que van a ser objeto de la evaluación, pues si ellos les dicen los núcleos temáticos. Él hace una proyección, pero muy tentativa, porque pues depende de muchos factores. Entonces ellos dicen, ellos tienen previsto que la convocatoria salga la primera semana de marzo, que pensaríamos que si sale ahí finalizando ya para el viernes, pensaríamos, porque el lunes se vuelve a vuelven a sesionar para lo de la pregunta del otro suplente, y surtido eso, podemos pensar que sí alcancen a sacar la convocatoria. Ahí sale el tema de la inscripción y todos estos temas que son vitales. Proyecta más o menos que la primera semana de mayo están saliendo, después de surtir las inscripciones y toda esta dinámica que requiere revisar los requisitos cuando la persona se inscribe, de los documentos. Eso tarda, y todo eso depende de la cantidad de personas que se inscriban. Ellos están más o menos calculando unas 250.000 personas que se van a inscribir, pero tienen que estar preparados por si el tema retrasaría un poco los tiempos. Entonces, conforme a todo esto, resolver derechos de petición, tutelas y situaciones que se presenten, tienen proyectado en la semana de mayo que salgan los ejes temáticos. Le calcula, yo le hice la pregunta que para más o menos para cuándo estaría el examen. Me dice que él no se puede comprometer con una fecha por todas estas situaciones que le estoy exponiendo, pero ellos aspiran que si son 250 los que se inscriben, aspiran a que el examen se esté presentando el último domingo de agosto. Sin embargo, si no hizo claridad con que es una fecha tentativa que puede variar y puede inclusive retrasarse. Sí, no se adelantaría, pero más o menos es lo que él calcula si las cosas tienen su curso normal, pero si no, pues sí se irían corriendo a medida que se van surtiendo todas esas situaciones. Les manifestamos algunas situaciones sobre las acciones afirmativas, referente a muchas inquietudes que han surgido de esto. Dice que pues esas acciones afirmativas ya son las últimas que están publicadas ahí. Se hizo una propuesta particular para Norte de Santander, pero de pronto no me quiero adelantar en eso. Para mis compañeros de Norte de Santander quisiera como esperar un poquito más, porque sí las vamos a generar y a fundamentar por escrito, de situaciones particulares que están ocurriendo en el departamento en este momento de la ley de conmoción de interior y la situación tan grave que se está viviendo en la región. Hablamos también adicionalmente, que yo pienso que les interesa mucho de los que se encuentran aquí conectados,
el tema de las personas que fueron nombradas en los concursos anteriores y que han sido desarraigados, y de manera progresiva, pues la administración ha ido como respondiendo a la reubicación, pues nos dicen que no es fácil. Insistimos y quiero que sepan que en cabeza de nuestro presidente Diego Escobar y mía, quedó ese tema de poder lograr esas reubicaciones por arraigo. Entonces, ya lideramos 2 casitos ahí particulares que ya están mirando cómo nos soluciona. Por parte nuestra le hicimos una propuesta porque dice que es muy difícil, de pronto si una persona está lejos de su hogar, el cambio es abrirle también un hueco a la otra seccional porque pues pierde ese empleo, por llamarlo así. Le dimos una estrategia que se las hemos venido diciendo a lo largo de las administraciones anteriores también, y es una estrategia muy sencilla. Cuando se nombra una persona nueva, a esa persona la postula. Voy a poner un ejemplo aterrizado con Cúcuta. Lo postula Cúcuta, el director de Cúcuta, y resulta que, que hay una persona que está en Cúcuta y quiere irse para Medellín. Entonces, que se estudia la posibilidad de que ese nuevo ingreso entre a cubrir ese espacio, y al de Medellín ubicarlo al que es de Medellín ubicarlo en su ciudad respectiva, y así logramos ese arraigo, así como poner un ejemplo general, pero sí fue de buen recibo esa sugerencia, y estaríamos nosotros como realizando un seguimiento constante frente a estas personas que por temas de concurso perdieron su arraigo y están en sectores. Vemos que es difícil, pero sí hay una claridad y una voluntad por parte del nuevo director ejecutivo, que además resultó ser una persona, un ser humano muy, muy cordial, muy respetuoso, muy receptivo. No se cierra a las posibilidades de que hayan situaciones que por medio del diálogo podamos solucionar. Dentro de la charla que tuvimos con él también hablamos unos temas de acoso laboral, y fue enfático en el eslogan de la fiscal general, donde la clave es el respeto, y enfatizó eso. Inclusive nos mostró que desde que llegó a la dirección ejecutiva tiene un muñequito de tal cual donde dice que el respeto va por encima de todo, quiere ser esa su bandera de su dirección. Entonces ahí hay respaldo en temas de acoso laboral, fue muy receptivo con este tema. Le hablamos también de los temas, yo por aquí tengo algo así, porque pues quiero que sepan, porque es de interés para todos. Le hablamos de una actividad que se había realizado con la directora, y fue esos compañeros que fueron desvinculados con ocasión del concurso, pero no tenían el requisito de pensión. Dice que ha sido difícil porque si a la persona que sacaron porque no cumplía el requisito de pensión la reintegran, pues realmente la van a reintegrar en un cargo que va a estar afectado por el concurso, y como que la cosa no se justificaría muy bien, pero le hicimos como un énfasis en que tener esa tranquilidad de recuperar un cargo y prepararse para el concurso es distinto hacerlo estando por fuera que vinculado. Entonces, él desconocía en ese momento esa situación particular, que había ese compromiso. Dijo que se comprometía en revisar las actas y el compromiso al que había llegado la doctora Ligia Estela, iba a volver a retomar, porque dentro de todas esas situaciones que le planteamos, habían 30 personas en esa situación, pero depurando y filtrando nos dimos cuenta que dentro de esas 30 ya habían personas que tenían requisito de pensión, y quedó un filtro de 15 que si no tenían. Ya han hecho algunos movimientos con unos que los han reubicado, y han logrado respetarles esa condición, pero sí sabemos que todavía faltan algunos, y se comprometió con nosotros a retomar ese tema. Eh, Le hablamos de un tema también que hay muchas personas que también nos preguntan el día a día, doctor José Freddy, es cuando hay personas que, que tienen voy a ponerlo en estos términos, que tienen a familiares haciendo la judicatura, y dentro de los parámetros que ha implementado la fiscal es nombrar a personas que estén haciendo judicatura o que hayan hecho la judicatura en la institución, e inclusive de parte del CTI, que
estudiantes de criminalística que están realizando prácticas o realizaron prácticas, pero resulta que son familiares de servidores y se les había cerrado esa puerta, dio una instrucción muy clara al director ejecutivo donde le dice el familiar puede ingresar a la institución siempre y cuando no sea en la misma área en la que está el familiar. Entonces abrió como esa puerta, eso pues para muchos es beneficioso por las situaciones que tienen de esos familiares, que es importante. Se le volvió a hablar del tema del pago de huelguistas del 2014. Él nos manifiesta que frente a eso tiene unos conceptos negativos para ese pago. Sin embargo, nuestro presidente Diego Escobar le dice que hay otros conceptos que sí se tienen positivos y hay unos acuerdos y unas actas donde llegaron a buscar la fórmula. Nos manifestó que los desconocía, pero que se los hagamos llegar y con mucho gusto se sienta con la fiscal general y buscan una salida definitiva a eso, porque llevamos muchos años logrando esa situación que finalmente no se ha podido. Eh, le hablamos también del tema de los comités de COPAS y de los de convivencia, convivencia laboral, la importancia de que se articule con el nivel central a fin que eso no se vuelva una historia como aislada y el acoso pase a ser es un saludo a la bandera porque pasa disciplinario y pasan los años y no se resuelven situaciones. Le hablamos de un caso particular que nos manifestaron en el momento que íbamos entrando, que es muy fuerte, que hay un tema de un acoso laboral en la Dirección de Control Interno. Se comprometió con nosotros en que va a revisar el tema directo para mirar cuál es la situación y qué puede verificar y qué tan cierto puede ser esa situación, que también es la idea de que no escuche una sola parte, sino que se verifique y se escuche la contraparte. Le hablamos de la mesa alternativa. Me pegó la gripa, doctor José Freddy. Hablamos de la mesa alternativa de negociación, que fue una mesa que se creó alterna a la mesa de negociación, que, un momento. Qué pena, Sandrita, desde aquí haberte afectado. Así es, bueno, vamos a ver si lo logro también. Que esa mesa alterna se comprometió a que lo que se discutió en ella se discuta en la mesa de principal y así poder que todos esos tan fuertes que son de estructurales, de pronto de presupuesto, logren entrar y discutirse y poderse llevar unificado a las mesas estatales y realizar los proyectos de ley respectivos. También nos solicitó que si teníamos proyectos concretos, se los hiciéramos llegar si nosotros tenemos interés de que se vuelva a meter el proyecto de ley de ampliación de planta y los proyectos de modificación de algunos artículos del decreto 20, como es que permita la movilidad de los de carrera y puedan concursar a un cargo superior y no es la inmediatamente superior, que esa es una pelea, doctor José Freddy, que llevamos usted y yo de años haciéndola, pero si va acompañado con el poder legislativo que tiene la fiscal general de la nación, podemos lograrlo. Entonces vamos a trabajar en todos esos temas concretos. También se habló de la protección a los fiscales que tienen casos muy sensibles y que son amenazados y necesitamos una respuesta de la unidad de protección. Conocemos el trabajo del doctor John Jairo Ramírez, que es un trabajador incansable por el bienestar de todos los trabajadores y más que está desde esa cartera. Lo digo porque conozco de manera cercana su trabajo y el director ejecutivo nos va a hacer llegar todos estos temas con el doctor John y mirar a ver qué posibilidad hay de que de pronto podamos proteger de manera directa a estos fiscales que tienen estas situaciones de riesgo. También hablamos del fortalecimiento de las URIs, la importancia, ahí lideré yo de parte directa el fortalecimiento de la URI en Cúcuta, pues con la escasez de personal que hay. Sabemos que en todo el país existe lo mismo, pero sí quedó el compromiso de hacer una revisión directa por cuanto la situación que estamos viviendo en este momento del tumbo ha generado un nivel de estrés y de trabajo bastante alto que nuestros compañeros de Norte de Santander han tenido que hacer unos turnos adicionales para poder cumplir con las tareas y ese trabajo adicional que está generando el Catatumbo.
También le hablamos de la mesa de justicia. Nosotros tenemos una mesa de justicia en el Ministerio, valga la redundancia, de justicia, donde estamos tratando temas de CTI, pero teníamos el inconveniente de que el director ejecutivo o directora ejecutiva del momento no se hacía presente en esta mesa y mandaban o delegaban a personas que no tenían poder de decisión. Le solicitamos eso y nos encontramos con la sorpresa de que ese día había habido en la mañana mesa técnica y él había asistido y se comprometió que va a asistir a todas las mesas de justicia para poder tomar decisiones en terreno y decisiones que realmente fortalezcan lo que el tema de policía judicial, que tiene muchas falencias, y estamos tratando de corregir mucho tema estructural y de manejo de las funciones que realizan nuestros compañeros del CTI. También le hablamos de los exámenes ejecutivos, porque esto es un examen ejecutivo. Este es un examen ejecutivo que solamente se realiza para las directivas, y queremos que sea extendido a todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación. Entendemos, y nos lo explicó, que este examen ejecutivo es muy costoso, pero le sugerimos que llegara de pronto a una población no tan grande, y sí puede ser una población que tiene un contacto, sobre todo el tema de los peritos de laboratorios, que tienen contacto con temas químicos, eso se llaman, eh, tienen un riesgo biológico por la utilización de muchos químicos. Entonces, que pudiéramos mirar la población no le pareció descabellado, dijo que iba a hacer la propuesta. De todas maneras, estos temas, estamos elaborando un documento con el presidente Diego Escobar para ya hacérselo formal, porque eso quedó, y sabemos que quedó en un acta, pero es una forma de que nosotros le podamos hacer seguimiento a todos estos compromisos que quedamos con el doctor Alejandro, que, repito, nos recibió de una manera muy cordial. Se siente cuando uno llega ya a la diferencia de una dirección de puertas abiertas. Salimos a las 5:30 y con sorpresa notamos que él estaba solo, y los empleados que tiene ahí en la dirección ya no estaban. Entonces salió, nos acompañó hasta la puerta y dijo: les tengo prohibido a mis servidores que se queden más tarde de las 5 de la tarde. Los salgo y les digo, se me van todos ya. Me digo, porque yo no puedo abusar ni sobrecargar a mi gente si quiero tener resultados. Y me parece que eso es una apuesta que debe ser general, porque esos horarios extensos, de afectarte mentalmente, te agotan físicamente y no vas a dar un resultado. Y él es un convencido, que si cumplimos con el horario reglamentario podemos producir más, lo cual se lo aplaudimos, y pensamos que estamos ya viendo un cambio en la administración. Sí, sí o sí sabemos que hay cosas que se le salen de las manos, como es el tema de la planta de personal, pero debemos acompañarlos. Yo de manera particular, le manifesté la preocupación que ya se va a cumplir un año de la administración y no hemos podido ingresar un proyecto de ampliación de planta, que es necesario, que así como la rama ha crecido tanto, pues la Fiscalía General de la Nación, por el contrario, ha disminuido. Hay ese compromiso latente. También nos manifiesta que es que la fiscal no quiere pedir cargos por pedir, pero sí están haciendo un estudio serio de los cargos que se necesitan. Doctor, yo dejaría ahí a toda máquina el informe. No sé si quieren que de pronto en temas de concurso, porque lo del concurso están dando, pero no sé si quieren que les haga alguna ampliación o alguna pregunta. Estoy aquí presta a resolverla. Gracias. Sí, sería bueno Doc- complementar daticos allí, Sandrita, tú que tienes datos más puntuales que en lo que dije, te agradecería de una vez. Doctora, las En el tema preguntas de al la... final. Listo. En el tema de lo que hablamos de la capacitación, voy a contarles que eso ha sido un sueño siempre de Azonal, poderles apoyar a nuestros afiliados con capacitación, pero como lo decía el doctor José Freddy, estas capacitaciones no son baratas, llamémoslo así en una frase coloquial, son muy costosas. Si se quiere, como es. Dentro del estudio que nosotros hemos realizado para poder ya llegar con esta capacitación, nos encontramos con que lo que nosotros necesitamos es la técnica de la respuesta y una técnica de comprensión de lectura.
que no se soluciona o no se adquiere con una charla, sino que necesitamos unas charlas o unas capacitaciones de más o menos proyectadas unas 30 horas, porque esto requiere una práctica. Y resulta que este tipo de capacitaciones son bien costosas porque las personas que la dictan son expertos y como expertos pues cobran su trabajo. Somos unos convencidos que el conocimiento lo tenemos. Tenemos 30, el que menos tiene 20 años en ese diario acontecer, pero sí es bueno que refresquemos algunos que son importantes, refrescarlos y de pronto volverlos a nuestra memoria, y porque nos volvemos a veces muy técnicos y muy de carrera y a veces obviamos unos temas técnicos. Entonces pensamos que también dentro de la capacitación debe ser eso. Iniciamos este sueño de darla de manera gratuita y lo estamos logrando. Con la anuencia de nuestro presidente logramos hacer una primera prescripción y les voy a ser sinceros, con experiencias pasadas a nosotros no se nos inscribían más de 200 personas y más o menos con ese corte estábamos diciendo lo podemos solventar, pero resulta que a cierre de 26 tuvimos 800 inscritos. Entonces, este tema se nos desbordó, pero la idea no es que nosotros digamos, no, vamos a dárselo a los primeros 200 que se inscribieron porque así es que podemos, no. Queremos llegarles a todos y queremos de pronto ampliarlo a más de los 800, pero como les digo, el tema económico se nos desbordó. ¿Y qué vamos a plantear? El lunes tenemos una reunión con una persona también conocedora del tema que nos puede dictar eso y de pronto podemos reducir algunos costos, pues es un aliado muy cercano a Zonal. Podemos reducirlos y si este evento se nos da así, nosotros podemos volver y abrir inscripciones nuevamente y aumentar ese cupo. Si no, sí definitivamente nos toca cortar ahí porque no habría cómo nosotros solventarlo económicamente, a menos que abramos un segundo grupo de otros 800 y logremos decirle, venga, entre todos, pues se nos desbordó, que cada uno nos dé un aporte de 10,000 o 20,000 pesos para nosotros poderlo hacer, porque pues el querer es, como les digo, y el sentimiento está y el apoyo está en quererlo dar gratis, pero a veces uno lo gratis pues también, como decía el doctor José Freddy, también hay que hacer algunas inversiones que pues es complicado por la magnitud del tema. Entonces, estamos ahí. Yo el lunes la reunión y ya empezaríamos con el doctor José Freddy, que nos va a apoyar con las otras charlas de constitucional y de algunos temas, fortalecer esto. También que me llama la atención, que como ya tenemos un panorama que puede ser para agosto, si la persona que lo va a capacitar el tema de la técnica, la respuesta me dice, mire, lo ideal es que la capacitación de la técnica de la respuesta termine una semana antes de presentar el examen. ¿Por qué? Porque como es un tema práctico y un tema técnico y una habilidad que vamos a ejercer, sería chévere ese conocimiento tenerlo muy fresquito, por llamarlo así. Entonces, nosotros lanzamos esta capacitación y decimos que vamos a salir la primera semana de marzo. Pero si la convocatoria no ha salido, yo pienso que nosotros debemos ir como con la convocatoria y para que los tiempos también nos den y entrar de la misma manera concomitante con el concurso. Entonces, de pronto nos vamos corriendo una semanita o algo, pero estamos ahí, ya está planteado, ya tenemos el capacitador, tenemos todas las ganas de poderles compartir ese conocimiento que tiene esta persona que dicta de manera muy contundente la técnica de la respuesta y estaríamos como en ese movimiento, doctor José Freddy, más o menos ahí, les estaríamos informando por medio del mismo correo en el que se inscribieron. Además, también estamos haciendo un filtro porque tenemos algunas situaciones ahí, y voy a decir una cosa con todo respeto, pero cuando nosotros hacemos algunos convenios, azonal judicial, sindicato de industria, se nos pegan muchas personas del otro azonal, y no es que queramos ser discriminatorios y ni más faltaba, pero es que sí es para nuestros afiliados directos el tema gratuito. A los compañeros de Azonal Leal también los invitamos a participar, pero sí les toca pagar esta capacitación porque esta es exclusiva para nuestros afiliados. Y bienvenido los de las demás organizaciones sindicales que quieran vincularse a esta capacitación, también bienvenidos sean. La idea es
es que son nuestros compañeros también de la Fiscalía General de la Nación a quienes queremos prestar este servicio. Y como decía el doctor José Freddy, inclusive para las personas externas no es costoso esta capacitación, es muy económica, porque sí tenemos capacitaciones que están alrededor de 1.200.000, de 900, y nosotros sí buscamos de pronto un valor asequible para todos. Entonces, doctor José Freddy, quedo ahí atenta a cualquier pregunta. Perfecto, dos cositas puntuales antes de de las manos levantadas. Uno, a ver, aclarar que mucha gente todavía no entiende esto de Azonal. Azonal Judicial fue creado por Jaime Pardo Leal, que en aquel entonces existían muchos, pero muchos sindicatos, y él logró aglutinar en torno a Azonal Judicial una gran organización sindical. Azonal, por allá en 2012 más o menos hubo una división, pues temas que no vamos a entrar a explicar ahorita acá, pero se, se buscó cumplir el sueño de Pardo Leal, y es que se agrupara el sector justicia. Entonces, Azonal Judicial, en el que estamos hoy, que tiene ya más de 8.000 afiliados en todo el país, también se ha propuesto involucrar otros sectores de la justicia. Entonces se llama Azonal Judicial Sindicato de Industria, porque cobija, a menos ese nombre de ley es un nombre raro, porque pareciera que fuera industria, otros le llaman sindicato de rama. O sea que es un sector, el sector justicia puede estar en Azonal, y eso implica procuradores, defensores públicos, jueces, fiscales, medicina legal, incluso inspectores de policía que toman decisiones judiciales. Entonces todo ello se está ampliando. Yo creo que nosotros ya estamos por los 9.000 en las últimas cuentas, pero hay otros sindicatos que también se llama zonal, que es zonal ya no de industria o de rama, sino de base. Entonces, por eso la compañera hace la claridad, porque aún hay gente hoy que no tiene eso claro. Entonces, quienes estén en la zonal judicial SI, cuyo presidente actual es Diego Escobar, entonces estos tendrán la posibilidad de que, no cuelgues la próxima vez, tendrán la posibilidad de hacer este curso que se viene, que es gratuito. Si son de otros sindicatos, si son de Azonal, de Azonal básico, por decirlo así, Azonal de base, eh, o particulares, pues pagan los 600.000, que aún así es la mitad de lo que vale un curso de un mes en las diferentes entidades que están hoy promocionando capacitación. Entonces, sigue siendo muy barato. Entonces, promocionar, recordar eso, para que pues lo tengan pendiente. Eso en cuanto al tercer bloque de capacitación que dije yo cuando intervine, que uno es el de los sábados a las 10 de la mañana, que es este, el otro es el del CESEP, que estamos adelantando, que allá también se dio una charla sobre técnicas para responder las preguntas, y como bien lo dice Sandra, se va a repetir faltando una semana para que la gente tenga eso refresco. Y esta tercera zonal, entonces creo que ahí queda pues como que la invitación. Ahora algunos me han dicho, mire, pero es que yo estoy y no sé en cuál, no sé en cuál. Entonces le hemos consultado que hagan la verificación, y pues ya mirarán si se quieren afiliar a los dos, porque pueden estar en varios sindicatos, pero pues que el que esté acá se le hace el descuento. Muchos me han llamado, yo no estoy, y eso se lo comparto, Sandra, yo no estoy afiliado, quiero afiliarme, soy de la rama, tal cosa. Entonces se les ha enviado el formato para que se afilien. Por ahí vi que se ha conectado también Luis Felipe Jiménez de Palmira, y todos pueden hacerlo, y entonces hacen la afiliación. El formato se les distribuyó por WhatsApp los que lo han enviado, que sean entonces servidores de la rama judicial. Pues el de la calle sí no puede afiliarse, pero más o menos eso es lo que hay como para precisar de lo que habías dicho. No, yo creo que ahí está bien. Esa parte hay unas preguntas, para que entonces evoquemos las preguntas. Heribert. Sí, presente, muchas gracias. Doctora Sandra, buenos días a todos. Doctora, pues algo que me angustia, me sucedió
que dentro de los casos afirmativos, en los días que llegó la solicitud, yo me encontraba de permiso, luego se unen las vacaciones. Cuando regresé, y lastimosamente pues ningún compañero pudo informarme sobre ese hecho, al regresar me entero porque estaban en mi correo que me había llegado. Eso fue para la que llegó en diciembre. En el mes de noviembre no lo presenté por el hecho de que hablaba de, yo tengo a cargo a mi señora madre, pero entendía que era que ella estuviera en condiciones de alguna enfermedad y ella no está enferma. Está a mi cargo, pero afortunadamente no está enferma, no lo presenté en noviembre, entonces en diciembre ya llega más claro, ya dice, no, no es que esté enferma, es que esté a su cargo. Pero entonces hasta enero es que me doy cuenta de esa importante oportunidad, lo presenté ya como una petición y me la rechazaron de plano, que por ser extemporánea la resolución fue clara, que hasta el 27 de diciembre había tiempo y por ende, pues es extemporánea y rechazada. No me analizaron los documentos, aporté los permisos, aporté explicando pues por qué hasta enero me doy cuenta de ello y además aporté entonces que considero que sí aplicaba, pues para que se me hiciera el estudio, pero no llegaron hasta el estudio, sino que sencillamente me la rechazaron por extemporánea. ¿Alguien ha alzado la voz, doctora? Estoy seguro que no solo yo estoy en eso, son muchos y me parece injusto porque pues en caso de que sí aplique o que se me haga el estudio, pues mi condición persiste, no porque me hayan puesto una fecha hasta el 27 de diciembre que considero que debió ser en enero, porque fue más el tiempo que íbamos a estar de vacaciones que hasta el que uno en la oficina, yo soy por lo menos fiscal de juicio, y hasta estando en la oficina hubiera sido difícil haber visto el mensaje, pero por lo menos hubiese estado laborando y ya había opción. Entonces, 2 días era lo que teníamos laborables y 7 era lo que ya todo el mundo iba a estar de vacaciones. Hasta fue como cruzado esa gran oportunidad, porque considero que es una grandiosa oportunidad y que estoy insistiendo porque me parece injusto que me la pierda. Bastaba que me dijeran, usted no aplica, ya eso me hubiese dejado tranquilo, pero que me la rechacen por extemporánea, no sé, doctora, si algo se puede hacer todavía y por lo menos que estudien el caso. Es lo que se quiere, porque pues eso se creó para proteger a sus funcionarios quienes tengamos esta situación. Y aporté toda la documentación. Entonces quisiera, doctora, si algo se puede hacer para los que estamos en esa situación. Muchas gracias. Disculpe, Heriber, doctora, antes de que dé la respuesta, es que me preguntan buenos días para todos. Doctora, muy buenos días. De que le dé la respuesta al compañero, me disculpa ser así de intrometerme, pero es que va al mismo tema. En mi caso, yo estaba en algo de cirugía, pero yo sí había colocado anexado los papeles y todo, pero me llegó de plano cuando llego de mi reintegro, veo que me la rechazaron de plano que porque no anexé los documentos y claramente que yo los anexé. Yo averigüé por ahí con unos compañeros, pero no, ya no puedo hacer nada, eso no tiene recursos, nada. Yo de todas maneras mandé un escrito donde envié la trazabilidad, que yo había enviado los documentos que me exigían porque reúno los requisitos para madre, cabeza, familia, pero hasta el momento no me han contestado. Entonces, como dice el compañero, yo estoy también muy preocupada, quisiera que me orientaran qué pudiera hacer y les agradezco mucho por colaborarnos y estar pendientes con todo. Gracias. Heriber, ¿usted cuánto tiene de haber ingresado a la institución? En julio, 12 Este año, años, doctora. yo este ¿En año qué año? cumplo 29, doctora. Bueno, usted no tiene problema, Heriber. Doctora, Doctora, ¿la disculpa, no lo antigüedad es escuché. del día de ingreso o es De al ingreso, de cargo que voy ingreso. a No, no, concursar? no, estamos hablando, ¿usted en qué fecha ingresó a la Fiscalía General de la Nación? En julio, hace 12 años, doctora, cumpliré 12 años, 12 años. perfecto. Y Laura tiene 29 años. Entonces, mire, Yo ¿cómo va a cumplo ser en la escogencia? noviembre, doctora, Perfecto, 29 años, cumplí 28. póngame cuidado. De todas maneras,
voy a decirles primero cómo va a ser lo de los ID y después les digo qué vamos a hacer con los casos particulares de ustedes. Los ID van a ser escogidos o fueron escogidos porque ya eso está listo. Las personas que han ingresado más nuevas. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Yo ingresé en diciembre del 2024 y soy fiscal, entré como fiscal local. Mi cargo va a salir a concurso, ¿cierto? Y de ahí para atrás empiezan a echar. Creo que de fiscal local son 320 cargos. Entonces empiezan a mirar para atrás, para atrás hasta que se agoten los 452, doctora. bueno, hasta que se agoten los 452. Que yo pensaría, eso es una opinión personal, yo pensaría que una persona que tiene 12 y menos 29 va a salir esa idea a concurso. Pero sí necesitamos, y por eso le hemos dicho, tienen que estar en contacto con el doctor José Freddy y conmigo. ¿Por qué? Porque ese tema de ustedes que no se lo aceptaron tiene una tutela ya por muy buen camino, y les voy a explicar. Tuvimos un caso particular que fue el que tomamos, yo creo que aquí algunos me escucharon, sobre todo en Cúcuta, que contratamos un abogado constitucionalista, se llama el doctor López Cadena. Hay una persona en Bogotá a la cual no le aceptaron las acciones afirmativas. Madre cabeza de familia de un muchacho de 25 años. No es madre cabeza de familia porque el niño ya tiene 25 años. Pero ¿qué pasa? Ese niño es discapacitado y no le aceptaron la acción afirmativa. ¿Qué pasó? Se metió la tutela en primera instancia, como en todas, el doctor José Freddy no me deja mentir, que están respondiendo en primera instancia. No, señor, hay otros mecanismos, que es la demanda administrativa, no aboco el conocimiento de la tutela. Apelamos esa decisión, la apela nuestro abogado López Cadena. ¿Qué dice el juez de segunda instancia? Oiga, señora, usted le está violando una decisión a una persona que está reclamando un derecho fundamental que la Corte ha dicho en todos sentidos que tiene que protegerse porque tiene un hijo en estado de discapacidad. Entonces, estamos esperando, decretaron la nulidad y esa juez de primera instancia debe fallar eso. Nosotros mandamos por estos medios unas coayudancias de personas que estuvieran en esa misma condición. Sin embargo, pues nosotros las mandamos, hay personas que pues entendemos que por su trabajo no logran mandar las coayudanzas, pero de todas maneras sí hubo masivamente muchas coayudanzas para ese tema. Nosotros ese tema lo llevamos ahí bien. Este otro tema, ustedes tienen que estar muy pendientes. Si su ID sale a concurso, ustedes deben bajar la certificación del ID y apenas salga el listado de los ID, ustedes deben mirarse si están ahí. Si están ahí, se deben comunicar de manera inmediata conmigo, con el doctor José Freddy. Yo les voy a dejar mi teléfono, me mandan un WhatsApp. Mi teléfono es 313-880-1178. Nosotros vamos a defender esos casos, pero tenemos que estar pendientes. Para anotarlo. Doctora, ¿por favor, nos repite el número? 313-880-1178. Si nos vuelven a abrir las coayudanzas, por favor, participen. Entre más tengamos, es mucho mejor. Todo. 313. 880-1178. 880-1178. Allí me Doctor, dicen, mire, en yo los soy casos fulanito y tengo esta situación. extemporáneos, como el de No, nosotros. pero, ¿A qué voy, Doc? Disculpe que le interrumpa. ¿Aló? sí, lo escucho. Doctora, qué pena. Doctora, lo que voy es, y mire que también he estado el fin de semana pasado, si no estoy mal, que también se hizo esta reunión, en donde, como usted menciona, los nuevos son los que comienzan, pero de ahí para atrás hasta donde llegue. No, pues teniendo estos casos afirmativos, ahí es donde uno quisiera asegurar las cosas, la tranquilidad, la estabilidad que por lo menos sobre este tiempo uno pueda tener antes que estar tranquilo, que porque con 12 años segura no llega. Me parece injusto que me lo hayan rechazado de plano. Si ya quisiera yo que del 27 de diciembre para acá
las circunstancias que yo presenté con mi mamá desaparecieran, pero no entiendo ni por qué tener un término sobre eso si se supone que son circunstancias Heriberto, que lo acompañan a uno, pero sobre Heriberto, eso no hay recurso. Heriberto. Sí, doctor. Mire, nosotros hablamos Vea, de ese tema compañeros, particular. Mire, doctor, déjeme hacerle de pronto una pequeña claridad aquí. Yo la pregunta se la hice a la directora jurídica de la Fiscalía General de la Nación y me dice, Sandra, pero es que nosotros tuvimos que dar una fecha porque si no, y ellos tienen razón, porque ellos tienen que hacer un corte. Pero nosotros tenemos muchas formas de también hacer respetar nuestros derechos. Hay otro tema ahí, que es que tienen una situación que también se la pusimos de presente al director ejecutivo, y es que no hubo una coordinación frente a las regionales de apoyo a la gestión y el nivel central, porque era bajo el criterio de las regionales. Y ellos no tienen el poder o el criterio, no sabemos cómo lo hicieron, el de poder determinar, venga, usted sí, yo sí, a usted le acepto la acción afirmativa y a usted no se la acepto. El tema de que haya sido una fecha, ellos tienen razón en eso, pero eso no quiere decir que la condición no siga siendo nuestra. Por eso es que es importante que miremos si el ID sí está, para que empecemos a hacer esas peleas para que ustedes les reconozcan esa acción afirmativa porque la tienen. Y eso sigue Doctora, siendo. Y las condiciones, por ejemplo, a muchos no les aceptaron lo de prepensionado y eso también es una condición que ni siquiera tengo yo que mandar un oficio diciendo, mire, a mí respéteme porque soy prepensionado. No, la institución sabe quiénes son prepensionados y qué ID deben sacar. Por eso les digo, tienen que estar muy con mucha atención o estar pendientes de que su ID, si salió, estemos ahí en la jugada con prontitud, porque es que también ellos van a sacar unos ID, pero también podemos ahí acceder a algunos recursos y algunas situaciones, y como les digo, tenemos una tutela, que de esa tutela nos podemos pegar muchos en el momento que llegue a salir el fallo a favor, que nosotros pensamos que va a ser así. doctora, disculpe la última inquietud. Usted preguntó por qué de pronto lo mandaron 2 días antes de salir a vacaciones y el resto de tiempo que dieron, pues todo el mundo estaba de vacaciones, porque no lo dejaron del 14 al 27 de enero. De pronto ha preguntado eso, compañeros, porque Lo que pasa es que esa fue una prórroga, esa fue una prórroga que se dio, a ver, porque ya se había sacado en octubre, fue una prórroga, se dio una ampliación, pero ya se había dado. Diga, doctor. hagamos una moción de procedimiento. Lo que hemos venido haciendo aquí de información es general y de capacitación es general. Atender ya un caso particular, pienso que requiere un esfuerzo también particular. Ya colocamos el teléfono mío o el WhatsApp mío y el WhatsApp de Sandra. Ya ella planteó un mecanismo. El mecanismo es, esta semana se prevé, si no es esta es la otra, pero ya está próximo, donde van a publicar los ID que van a salir a concurso. Entonces dijo claramente hace unos minutos Sandra, si sale en la lista el ID suyo, preocúpese, nos busca y resolvemos, miramos el qué hacer, porque la oportunidad para reclamar antes se pasó, pero ahorita también se puede buscar revocatoria del acto administrativo o miraremos otros mecanismos. Pero en este instante no sabemos, sería especular, plantear si se va o no va a hacer algo, porque es posible que el ID no salga. Entonces, si el ID no sale, entonces no hay de qué preocuparse porque su cargo no va a ser sometido a la subasta pública del concurso. Si sale, entonces hablamos, pero serán casos ya individuales y particulares, tanto el tuyo como el de Laura, lo haremos así. Entonces demos un compás de espera, a ver qué ocurre y volvemos a hablar. Pero en muchas esos gracias, casos, doctor. compañeros, en esos casos individuales, démosles salidas individuales. Entonces ya nos llamamos por aparte, nos escribimos como directivos sindicales, tenemos el deber y los afiliados tienen el derecho de que los defendamos. Si no está afiliado, pues si quiere se afilia, si no le damos la idea. Pero la idea es que el sindicato es eso, es nuestro defensor, es el abogado nuestro que aboga por nosotros. Pero eso ya hagámoslo de manera puntual, ¿listo? Entonces, si no hay más preguntas genéricas con relación a ellos, sino puntuales, las puntuales nos mandan el WhatsApp por el interno y ya les planteamos qué salida hay.
Y si quedan preguntas sobre el tema general dado por Sandra, lo hacemos, y si no, para que arranque ya Luis Hernando, que nos le hemos robado ya un rato de la charla que él tiene para darnos. Veo que están, Rose tiene la mano levantada. Rose. Bueno, entonces Carlos Hanner pregunta a él y ya arrancamos con la charla de Daniel. ¿Listo? Carlos, ¿también bajo la mano? Qué pena que no había prendido el micrófono, discúlpeme. Buenos días para todos, yo soy Carlos González, fiscal segundo de Ocaña, local de hurtos. Y pues no sé si será un tema puntual, pero le comentaba a la doctora Sandra que hay una preocupación general en todos los funcionarios que nos hemos podido dar cuenta, y es finalmente sobre esa escogencia de los IDs, ¿sí? Porque pues nos dicen que es de un tiempo para acá. Y, por ejemplo, hay gente que ya está muy tranquila porque tiene una cierta antigüedad, ¿sí? En mi caso no estoy tranquilo, tengo 7 años, ¿sí? Y también pues tenemos la misma preocupación de las acciones afirmativas, por lo mismo que nos decía Sandra, porque pues le dieron esa discrecionalidad a las regionales y pasaron muchas cosas. Yo presenté mi acción afirmativa como padre cabeza de familia que soy, y me la niegan de plano. Y me la niegan porque me dicen que no allegué un documento. Se los allego y me responden incluso una respuesta bastante como arbitraria, por no decir grosera, que ya no puedo hacer nada, ¿sí? Porque no presenté un documento. Y cuando pregunto a los otros compañeros si les solicitaron ese documento, ya ninguno, o sea, solamente fue mi caso, ¿sí? Entonces sí, ojalá se pudiera llegar a un criterio, un consenso frente a ese tema de las acciones afirmativas, y sobre ese tema de la escogencia de los IDs, porque pues yo sí estoy muy preocupado, porque yo tengo 7 años en la institución. Muchísimas gracias por la atención, doctores. Bueno, entonces vamos al mismo mecanismo, metodología. Ya Sandrita dijo, van a salir los IDs en estos días. El día que salga, Carlos, Eriver, Laura, todos miran, ahí está mi ID. Entonces venga Sandra, venga Freddy, ¿en qué me van a colaborar? ¿Cómo me orienta? No salió, entonces no se preocupe, porque su cargo no va a salir a concurso. Entonces ya hay una metodología planteada para eso. Entonces demos esa esperita unos días, y yo creo que aquí al otro sábado a las 10 de la mañana podemos tener ya algo un poco más despejado de qué se pronuncia sobre ello. Entonces ahí volvemos sobre el tema, ¿vale? Y ya lo que tenga que ver con una orientación sindical, porque no es un asesoramiento legal que estamos dando, es una orientación sindical a los compañeros que tengan alguna dificultad. Entonces vamos a estar atentos a esos a través del WhatsApp, ¿listo? Compañeros, mil gracias entonces por eso. Vamos a hacer entonces la pausita y quedamos pendientes para la próxima, y abordemos el último punto de la charla de hoy, que es la charla que nos trae el compañero Daniel Rincón. Quiero preguntarte si tú tienes alguna imagen que vayas a compartir o no. Pues doctor, lo que pasa, bueno, buenos días para todos. Creo que la reunión va hasta las 12, ¿cierto? La charla se ha ido regularmente hasta las 12:30 en la plataforma, porque pues publicamos un horario, pero ese se extiende más. Entonces, Correcto, doc. si quieres, podrías hacerlo en dos partes. Hagamos hoy fase 1 y fase 2 como gustes. Pero sí se nos está prolongando, entonces para que arranquemos. Bueno, doctor, sí, no, pues digamos que yo tengo dos temas importantes a tratar y tienen que ver con todas las inquietudes que transmiten los compañeros que Daniel, actualmente están vinculados. ¿Me escucha? Daniel. Aló, Sí, una sí, cosita muy aló, breve. No, qué pena sí. contigo. No, solamente quiero decir a los compañeros que te estaba por si tenías algo de material para compartir. Pero básicamente quien nos va a hablar ahorita el compañero es Daniel Hernando Rincón, quien es directivo de Azonal Judicial Cúcuta, es funcionario de la rama judicial
ha venido preocupado por una serie de temas que tienen que ver con el funcionamiento de un operador judicial, sea un empleado, sea funcionario de juzgados, de fiscalía y demás, y eso le ha permitido desarrollar, además de que es abogado y ha trabajado mucho en el área de constitucional y administrativo, una serie de temas que son de interés de los servidores judiciales, y yo diría que de todo servidor estatal, como decía hace 8 días. Entonces, pues hoy nos va a dar entonces la charla ahora Daniel, el doctor Daniel Rincón, y pues les pido entonces que prestemos desde aquí en adelante atención a la charla que él va a dar. Yo calculo al menos que podemos trabajar 1 hora, Daniel, yo diría que como son varios temas, queremos que para dentro de 8 días también arranquemos, sigamos contigo, pero vamos a cambiar el orden. Instalamos y sigue Daniel. Y luego al final vienen preguntas y respuestas de esto, porque ya nos ha pasado que se viene en un mundo de preguntas y hay que evacuarlas. Entonces se sacrifica la capacitación por la información. Entonces avanzamos contigo, tú defines la hora y damos una fase 2 de la charla o de las varias charlas que tenés para dentro de 8 días. Arrancamos con la tuya. Entonces puedes continuar, hermano. Prende el micrófono, Daniel. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, doctor José Freddy, doctora Sandra, por el espacio. Sí, considero que es muy importante, escuchando las inquietudes que tienen cada uno de los que nos acompañan en esta charla, en esta capacitación. Me hace reflexionar profundamente frente a tantas debilidades que tenemos y que he venido analizando a través de estos años, desde mi ingreso a la rama judicial. Quisiera partir señalando que tengo 2 temas específicos a tocar, los voy a tocar de manera general, y ya para la próxima charla pues ya ahondaré en estos dos puntos, pues debido al tiempo. Quisiera presentarme, pues el doctor ya José Freddy me presentó, soy, digamos, empleado de la rama judicial, trabajo para el contencioso administrativo en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Tengo 9 años de experiencia, soy especialista en Derecho Administrativo. Hace 8 años, alrededor de 8 años, empecé a estudiar lo que se llama la legalidad del acto administrativo, mediante el cual se nombran esas vacantes temporales, transitorias o definitivas sin lista de elegibles vigente. A través de ese estudio académico en la Universidad Simón Bolívar, empecé a encontrar una serie de hallazgos muy importantes que precisamente hoy demuestran que sí eran reales, como lo es la entrada en vigencia o la futura entrada en vigencia de la lista de elegibles vigente frente a los provisionales. Entonces, los 2 temas que traigo son formas de vinculación laboral en la rama judicial, en la Fiscalía General de la Nación, en el CTI y en Medicina Legal, y el acoso laboral, las causas, las consecuencias y las repercusiones que hay frente a los individuos implicados en estas conductas. Entonces, las 3 formas de vinculación en la rama judicial, Fiscalía, rama, Medicina Legal, CTI, se dan por concurso de méritos, es decir, por carrera judicial, por provisionalidad y por libre nombramiento y remoción. Desde 1991, ustedes muy bien saben, la Constitución de 1991 estableció en su artículo 125 que las formas de ingresar a la carrera judicial era precisamente por mérito, por un concurso de méritos. En estos 32 años, el Estado colombiano, la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, tan solo, y si al caso ha llegado a los 4 concursos de méritos, tanto de funcionarios como de empleados, digamos por redondear. La pregunta que nos debemos hacer es si en estos 32 años y en estos 4 concursos de mérito o estos 4 concursos de mérito fueron suficientes, fueron eficientes y fueron eficaces en el tiempo oportuno para ocupar el 100% de las vacantes. Y la respuesta a todas luces nos dicen que no.
no fue suficiente. Y una de las excusas que se daban en su momento era presupuesto. No hay presupuesto para la realización de los concursos de mérito en la rama judicial, fiscalía y rama. Y por tanto, entonces, nos toca seguir ocupando las vacantes por medio de la figura de la provisionalidad. Pues resulta ser, compañeros, fiscales, empleados, jueces de la República, que eso generó unas expectativas de derecho. Eso generó una confianza de trato del empleado, del funcionario en el ejercicio diario de sus funciones. Pues resulta ser que pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años y hoy tenemos compañeros en la rama judicial y en la fiscalía y en las antes mencionadas que no tienen o la edad o las semanas de cotización. Y eso implica que muchos tengan que lamentablemente salir. Ahora, las preguntas que surten en el ejercicio de esta actividad académica es, pero ¿eso es constitucional? ¿Eso es administrativamente admisible? ¿Eso es legal? Pues resulta que no. Eso viola la dignidad humana. Eso afecta, porque es que la entidad precisamente es un ente, es una institución que debió haberle garantizado a la sociedad el cumplimiento de ese artículo 125, uno por transparencia, uno por legalidad, uno por constitucionalidad. Y entonces, quien terminó asumiendo las cargas de esa ausencia del Estado en la creación de concursos de mérito, en la materialización del efectivo del mérito como forma legal y constitucional de proveer las vacantes en la rama judicial, quedó asumida única y exclusivamente por el individuo, el que ingresó de buena fe a esos cargos públicos y que a través de los años fue adquiriendo no solamente edad, sino fue adquiriendo enfermedades, ya sean de origen común o de origen laboral, que en estos 32 años no han sido tenidas en cuenta y que duele frente a la premisa de que somos un Estado social de derecho. Duele para los que somos amantes y nos ceñimos de la Constitución Política de Colombia, del debido proceso, de la primacía de la realidad sobre las formas, del trabajo igual, salario igual. Entonces, dejar esto abierto 32 años después generó unas claras expectativas de derecho, una confianza legítima, generó un trato no de provisionalidad, sino de una especie de vinculación permanente que le generó todas estas expectativas de derecho y que en su momento cada uno deberá analizar las posibilidades en los términos pertinentes para accionar frente a ello. Hoy se discute y en gracia de discusión al trabajo que ha hecho el doctor José Frey y la doctora Sandra Paredes y en general Azonal Judicial SI frente a las altas directivas de la rama de la Fiscalía General de la Nación, se ha logrado mitigar en gran medida ese efecto negativo frente al trabajador que además, figúrense que cuando ingresaron para pedir un crédito, ¿qué le decían? El banco le decía, necesitamos que estén por lo menos 6 meses vinculados para poderle acceder a un crédito por nómina de libranza. Y entonces, ¿por qué lo decía que 6 meses? Y cuando uno empieza a mirar la ley estatutaria de la Administración de Justicia, si ustedes miran el artículo 132 de la época de la 270, señalaba que cuando el cargo sea de carácter permanente no podrá exceder de 6 meses. Y la pregunta es, ¿sus resoluciones de nombramiento establecía el término resolutivo o no lo establecía? Pues de los 62 actos administrativos que estudié, que analicé, por lo menos en lo que respecta a la rama judicial, encontré que algunos no tenían motivación, no tenían término resolutivo y carecían de los supuestos de validez, es decir, de las fuentes marco para proveer. Porque si ustedes observan el artículo 204, que también es aplicable porque es estatutaria, está por encima del decreto 020.
Si ustedes miran el artículo 132 de la 270, antes de la entrada en vigencia de la 2430 del 2024, encontrarán que lo que les estoy diciendo es cierto. No podrá exceder de 6 meses. Luego el artículo 152, numeral 2, hablaba del derecho a la promoción. Ese ya va encaminado a los que tienen o ostentan derechos de carrera. Allá decía en el artículo 152, numeral 2, que los empleados tienen el derecho a la promoción. ¿Y promoción qué significa? Pues ascenso. Ese es el término, promoción. Pero no nos quedemos ahí, nos remitimos al 156, ¿sí? Y allí señala que las formas de provisión de cargos es por mérito, igualdad en el acceso, el ascenso. Y luego nos remitimos al 204 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y allá nos dice que hasta tanto no exista una ley ordinaria que regule las relaciones laborales de los empleados y funcionarios de la rama judicial, es decir, incluyendo fiscalía, se tramitará con observancia del decreto 052 y 1660 de 1978. Si ustedes se remiten a ese 1660 de 1978, no todos los artículos han sido declarados inexequibles, es decir, sigue a la fecha vigente. Y han pasado 32 años desde la expedición de la Constitución Política de Colombia que no han expedido el Congreso de la República, ni el Consejo Superior, ni la Fiscalía ha promovido un proyecto de ley o ha incentivado para que el Congreso de la República cree un proyecto de ley para expedir una ley que regule las relaciones laborales de los empleados y funcionarios de la rama judicial, incluyendo Fiscalía General de la Nación. Entonces, si ustedes se remiten al artículo 122 de la Constitución Política, también hemos carecido del cumplimiento de dicho artículo constitucional, de rango constitucional, que es que no habrá empleo público de carácter permanente que no tenga manuales de funciones definidos en la ley, en sus decretos o en los acuerdos reglamentarios que expida el Consejo o la Fiscalía. Y eso ha hecho que lleguemos casi al segundo punto de mi charla, y es de dónde provienen las causas del acoso laboral. Primero, no existe seguridad jurídica, por lo menos en muchos de los aspectos relacionados al ejercicio de la función administrativa. Casos, las exposiciones o las preguntas que han hecho aquí los compañeros de esta reunión. Es inadmisible respuestas que no vayan acorde a los principios, a los fines, al artículo de la función pública, al artículo 3 de la ley 1437, es decir, de acuerdo a los principios constitucionales y legales. Segundo, esa ausencia de Estado en el ejercicio, en el tema presupuestal, en el tema de la creación de cargos, en estos 32 años, ha generado esa expectativa, esa confianza en los provisionales, pero también una transgresión a la carrera judicial que le ha impedido a los pocos, o digamos en porcentaje el 40% de empleados y funcionarios con derechos de carrera, a ser promovidos en esas vacantes temporales, transitorias o definitivas sin lista de elegibles vigente, transgrediendo no solo el ordenamiento jurídico en materia del artículo 3 de la ley 1437, que son los principios con los que se deben ceñir todos los actos administrativos, sino que además los fines de la función pública y los principios de la función pública. Si algo tiene la ley 909, que es la carrera general, es que nos lleva avance en eso. Han sido un poco más profundos, más rigurosos en eso. Y nos hemos quedado, fíjense, desde 1978, con un decreto reglamentario de 1978. Poco o nada acorde a las realidades sociales, económicas y de vida de los trabajadores del Estado, de esta entidad tan importante o de esta rama del poder público tan importante como lo es la rama judicial. Entonces,
frente a eso, la invitación que se le debe hacer a los profesionales del derecho, a los empleados en carrera, a los empleados en provisionalidad, a los empleados en libre nombramiento y remoción, es ahondar, es capacitarse mucho más frente a su situación jurídica de vinculación, es analizar sus resoluciones de nombramiento, analizar la motivación de esos actos, analizar los supuestos de existencia del acto, analizar e identificar las fuentes normativas por medio de las cuales el nominador le estableció la vinculación, esa relación entre el Estado y el particular. Ahora, les decía que como segunda fase de esta charla tengo el acoso laboral. El acoso laboral proviene de todas esas deficiencias, desde la misma forma de vinculación. ¿Por qué? Porque si bien en la fiscalía tiene una especie un poco más de estabilidad en materia de la provisionalidad, en la rama judicial, aun cuando es más sólida en materia de concursos, aun cuando es más la población que está vinculada en carrera, lo cierto es que la provisionalidad ha sido utilizada o mal utilizada debido a esa ausencia del Estado que ha generado series de arbitrariedades, como por ejemplo imponer cargas laborales superiores a las capacidades humanas e intelectuales del individuo frente a la forma y frente a lo establecido en su vinculación laboral. Y por eso entonces quisiera decirles que eso es una prohibición, eso está establecido en el artículo 39 del Código Disciplinario. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. Entonces, ahí empieza la afectación de la función pública, porque está mal el trabajador, está mal el empleado. Y ustedes se preguntarán, pero Daniel, ¿por qué esta charla, si esta charla viene frente al concurso de mérito? Frente al concurso que viene para la fiscalía, pero es que es necesario porque creo que muchos de los que están hoy aquí en esta charla o hacen parte de la rama judicial, de la fiscalía o de la rama, y o pretenden ingresar a la rama. Entonces es muy importante conocer incentivarlos a que ustedes conozcan realmente cuál es su situación jurídica, cuál fue su forma de vinculación, si ha sido ininterrumpida o ha sido interrumpida. Si frente a su ingreso, vinculación, le entregaron un manual de funciones que determinara cuáles iban a ser las funciones en el ejercicio de su cargo. Entonces encontramos, por ejemplo, en el caso de la fiscalía, encontramos asistentes que ya casi que hacen de fiscal o que sus funciones son casi que digamos, de fiscal, o en el caso de del CTI, encontramos grado 1 haciendo de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 8, permanentemente, no es transitorio, sino es permanentemente, pero su salario siempre varía. Entonces, ahí hablamos de lo que es la primacía de la realidad sobre las formas, principio del derecho laboral, y hablamos del trabajo igual, salario igual. Hablamos de la sobrecarga, esa ausencia de estructura organizacional, de clima organizacional, de políticas de prevención del daño antijurídico, de seguridad jurídica en materia administrativa, ha impedido el buen funcionamiento. Yo creo que ese ha sido el pilar fundamental por el cual la rama judicial no ha podido fluir como se debe frente a la gran demanda de justicia. Y es ahí el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Primero, conocer cuál es nuestra situación jurídica al interior de la rama, conocer cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras obligaciones, que también salen en los concursos de mérito. Unas que otras preguntas saldrán allí con relación a esto. Ahora, con el tema de enfoque diferencial de género. ¿Cómo saber si yo estoy siendo víctima de violación de mis derechos laborales, si estoy siendo hostigado laboral, si estoy siendo acosado laboralmente, si las formas de trato en el ejercicio de las funciones están transgrediendo mi salud, mi vida, mi dignidad, y qué debo yo hacer frente a eso? Entonces, Doctor, discúlpeme un momento. Doctor, discúlpeme sí. un momento. Doctor Daniel, hagamos un paréntesis frente a lo que está diciendo del trato, que es muy importante. Y yo quiero
preguntarle algo muy puntual. ¿Cómo haríamos Sí. para demostrar que en el ámbito laboral se está presentando un acoso laboral? Un ejemplo, resulto yo siendo asistente fiscal 2 o 1 y el fiscal me pone a hacer funciones que él tiene que hacer, pero aparte de eso, un ejemplo, la forma en la que me dirige, me coloca los expedientes o me dice haga tal cosa, no es la apropiada. ¿Cómo se haría ahí para demostrar ese tipo de actitud, ese tipo de maltrato? Porque es que tengamos claro de que, y eso todos acá tenemos presente, que acoso laboral no solamente es un tocamiento, sino son tratos, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos frente a esa situación para demostrar? Gracias, doctor, qué pena. No, está muy bien porque vuelve más participativa la actividad y la charla y de pronto no un monólogo, ¿sí? Y le agradezco realmente la pregunta. A Existen usted, varias doctor. formas, existen varias formas. Esas formas, por ejemplo, nosotros tenemos un correo institucional. Es acostumbrarnos como empleados públicos a que todo tiene que ser, todo, por muy pequeño que parezca, todo tiene que ser comunicado, tiene que quedar en esa data, tiene que quedar esa trazabilidad en el correo institucional. Nosotros ahí muy respetuosamente podemos hacer, digamos, una especie de oposición frente a la imposición de funciones ostensiblemente extrañas o ostensiblemente distintas a las que nos corresponde como empleados en el cargo A, en el cargo B o en el cargo C. Es cierto que hay una sobrecarga laboral y que muchos fiscales, lamentablemente, y jueces, lamentablemente, están atosigados de carga laboral. Y frente a eso, pues no los excuso, pero los entiendo porque la carga laboral que tienen es demasiado alta. No los excuso porque su deber, y por eso enviar un mensaje muy importante, porque a partir de ahí es que nosotros tenemos que entender frente a quién estamos. Si frente a un jefe o frente a un líder. Y si es un líder, ¿qué tipo de líder es? ¿Es un líder conservador? ¿Es un líder democrático? ¿Es un líder participativo? ¿Qué tipo de líder es? Porque lo que está demandando la justicia es que tengamos líderes. Líderes que tengan la capacidad de transmitirle a la administración de justicia, en este caso a la nacional o a quien corresponda del área, señalarle dentro de sus estadísticas cuáles son las necesidades. Y yo a eso le llamo factores de incertidumbre y de riesgo. Yo tengo que identificar cuáles son los factores de incertidumbre y de riesgo y exponérselos de manera muy precisa al encargado de disponer del gasto o al encargado de calificar o valorar el ejercicio de mis funciones como titular de un despacho judicial, ya sea como fiscal o como nominador en el caso de los jueces, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo yo hacer como empleado si estoy siendo víctima de una situación de esa? Primero, tratar de dialogar con el señor fiscal, ¿sí? No en calidad de ejercicio de fiscal, sino en calidad, digamos, de nominador, por así decirlo, cuando él no tiene esas características, porque ustedes tienen, digamos, una forma, una estructura especial, que quien concede los permisos es nacional, que bueno, todo eso, no como en la rama que el nominador propiamente es el juez, ¿sí? Y a veces se confunde la función judicial con la función administrativa y por eso es que vienen todos esos desmanes y todas esas transgresiones de derecho laboral. Concretamente, ¿qué debo yo hacer? Debo transmitirle a mi nominador o en el caso del fiscal, explicarle, señor fiscal, en ejercicio de sus facultades, no judiciales sino administrativas, eh, considero que nosotros debemos transmitirle cuáles son los factores de incertidumbre y de riesgo que tenemos en el ejercicio de esta actividad, que está demandando una carga desmedida y que va a hacer que yo reclame mis horas extras, que va a hacer que yo reclame por vía de administrativa el trabajo igual, salario igual. Por eso sería interesante que armemos un análisis de cuáles son esas debilidades y cuáles son esos factores de riesgo para que antes de que se sigan materializando podamos cesarlos y poder dar por zanjado esto. Ahora, si ya el acoso es permanente, ya estamos, digamos, rayando a la afectación a la salud psicológica, psíquica, pues recuerden ustedes que tenemos los comités de convivencia laboral. Y ustedes dirán, pero si funciona un comité de convivencia laboral, pues debo decirles que lo que uno esperaría es que funcionen, pero si no funcionan,
Lo que debemos hacer nosotros es lo que nos corresponde a nosotros, que es poder probar y poder haber acudido a todas las instancias habidas y por haber para poder luego entonces iniciar ya sea las acciones disciplinarias del caso, las acciones administrativas por las lesiones, por acciones administrativas, como por ejemplo la reparación directa, por las lesiones personales causadas en el ejercicio de las funciones, la vinculación de la ARL para que reconozca como lesiones en el ejercicio de sus funciones y la acción penal. Y alguien me diría, Daniel, pero ¿por qué va a ser tan extremista de acudir a la acción penal? Sí, es que cuando yo afecto psicológica, psíquica a un empleado, no solamente estoy dañándolo a él, sino estoy dañando la imagen de la institución, estoy dañando el servicio público esencial del Estado, porque cuando se incapacita o cuando mengua en su capacidad de producción y de trabajo, pues lesiono el trabajo y le toca entonces a la rama disponer de un presupuesto para poder buscar un reemplazo cuando éste se incapacita. Y le daño la vida, relación del trabajador que empieza a verse afectado en su salud y toma decisiones catastróficas como las que ya conocemos a nivel país. Suicidio, daños cardiovasculares, pérdida de la memoria, síndrome de burnout, hasta esquizofrenia encontramos. Entonces, existen varios caminos y dentro de esos, pues digamos que tenemos el comité de convivencia laboral para ir dejando trazabilidad, para ir guardando esa estabilidad laboral relativa, mientras que surte la investigación y el proceso, digamos, en el comité o el proceso de conciliación, pasa a la comisión de disciplina judicial. Alguien dirá, allá tampoco funciona, lleva mucho tiempo. Bueno, mientras que todo eso sucede, nosotros podemos alternamente iniciar los procesos ante la jurisdicción penal, si es que ya estamos afectados, que es lo que no se espera, pero si ya estamos afectados, uno se busca a su abogado de víctimas, ¿cierto? Inicia su proceso ante la Fiscalía de la Denuncia por lesiones personales, daño psíquico, pues hay que probarlo, ¿cierto? Medicina legal, su psicólogo, su médico general de la EPS, su psiquiatra. También tenemos lo que es el abuso de poder. Son varios tipos penales que confluyen ahí y que podríamos decir en el caso de la adecuación, ustedes son más expertos en el área penal, habría un concurso aparente. Pero es, digamos, es un ejercicio que se debe hacer. No todo el mundo lo hace, pero sí es necesario cuando ya la situación se está poniendo, está rayando a la complejidad, acudir pronta y oportunamente, pero hay que denunciar el acoso laboral ante los comités. Una, por el fuero que adquieren, y dos, porque mitiga cualquier afectación a la salud, a la vida y a la dignidad, y además de eso, impide que luego vayan a ejecutar, por ejemplo, una declaración de insubsistencia o le inicie un proceso disciplinario, digamos, amparado en una serie de irregularidades que no son, sino simplemente son con la finalidad de excluirlo, sacarlo de la carrera o sacarlo de la provisionalidad. Entonces, no sé si así ha quedado resuelta esta pregunta, pero sí quisiera que hacerles un llamado muy especial a que prestemos muy atenta nota a esas situaciones que afectan no solo la vida, la dignidad y la salud del trabajador, sino el buen funcionamiento de la administración de justicia. ¿Qué pasaría si yo bajo al sótano de la fiscalía y rompo un vidrio de un carro, de uno de sus vehículos, o daño un computador, lo bajo y lo rayo? Sería daño en bien público. ¿Qué pasa cuando yo afecto a un empleado público permanentemente? Entonces, creo que los instrumentos están dados, creo que las herramientas jurídicas están dadas, inclusive están tipificadas en el Código Disciplinario, están tipificadas en el Código Penal, pero hay que utilizar esos caminos. Yo les estaré compartiendo a ustedes unos archivos que he llevado desde mi ejercicio como representante ante el Comité de Convivencia, unas propuestas que he hecho como representante ante la Comisión Seccional Interinstitucional de Norte de Santander y Arauca, como representante ante la Comisión de Quejas y Reclamos de Accionar Judicial SI,
que puede ser una luz o un camino para ustedes. Uno, para quienes por desconocimiento, también debo decirlo, creemos que estamos haciendo bien porque queremos sacar adelante la empresa, es decir, la rama judicial, la entidad pública, queremos ser proactivos, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? A costa de un Estado que, si bien no puede ser 100% proteccionista, pero que tiene unos deberes que ha desatendido por años, que tenemos una legislación, digamos, ciertamente distante a las realidades del día de hoy, que tenemos unos legisladores que lamentablemente a la fecha no han estudiado la situación dramática de los provisionales, que por años le han entregado la vida, la salud y la dignidad de su trabajo a esta entidad tan importante, que tampoco se ha tenido en cuenta a las personas con derechos de carrera, que una forma también de acoso laboral es discriminarlo, es no tenerlo en cuenta, es obviar su profesionalización, sus capacitaciones, su buen desempeño. Eso desincentiva a cualquiera, ¿sí? Veo la mano levantada de Laura Andrea Duque. No sé si... Es específicamente sobre ese tema que usted acaba de mencionar. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué sucede cuando usted como funcionario de la Fiscalía, por ejemplo, le están adelantando una investigación penal, pero está en etapa de indagación y por ese motivo funcionarios de la institución le niegan la posibilidad de un encargo o de postularlo para un nombramiento cuando usted no tiene una condena, no hay una sentencia ejecutoriada, no hay nada que demuestre, por ejemplo, que, o sea, el proceso apenas está en indagación, o sea, usted es inocente todavía hasta que no lo condenen, pero le niegan postulaciones o le niegan la posibilidad de un encargo. Aunado a que sea una persona, por ejemplo, que está en carrera, que tiene buenas calificaciones, porque a los que están en carrera a veces los afectan más porque fíjese usted que le exigen una concertación de metas, le exigen manejar un promedio supuestamente, que no entiendo ni para qué sirve, porque no hay ningún aliciente en la medida que por más que usted trabaje, no lo postulan porque, por ejemplo, tiene una investigación o no lo postulan porque no hay vacantes, supuestamente. Entonces me asalta esa duda. ¿Qué sucede en esos eventos y cuál puede ser la protección para ese empleado? Bueno, hablamos ahí ya estamos hablando de la carrera judicial en pleno. Es decir, si se presenta una vacante temporal, transitoria o definitiva sin lista de elegibles vigente, por supuesto que primero tiene la presunción de buena fe, que no ha sido condenado, no ha sido sancionado y por tanto está en el ejercicio activo de sus funciones. También es muy importante decir que ahí inmediatamente el empleado que está siendo víctima de esa discriminación tiene que acudir a los memoriales, al oficio y dejar la trazabilidad. Primero, postulando su hoja de vida. Segundo, que le den respuesta. Tercero, si no lo nombraron y nombraron a una persona que no es ni siquiera del gremio, es decir, no está en la rama, sino que le pasaron por encima, pues ahí tiene el recurso de reposición en subsidio de apelación, atacar el acto, la resolución de nombramiento, por no estar de acuerdo, por considerar que quien tenía el mejor derecho era usted, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde los sindicatos, el deber que nos asiste es iniciar la acción de nulidad electoral. Dentro de los 4 meses, ustedes tienen el derecho o la posibilidad de atacar esos actos también por nulidad y restablecimiento del derecho, utilizando la medida cautelar. No obstante, la denuncia ante la Comisión de Disciplina, porque lo que habría que discutir es la legalidad del acto, no solo desde lo contencioso administrativo, sino también frente al proferir dicho acto administrativo, si cumplí o no cumplí con el ordenamiento jurídico y si este es objeto de sanción o no. Pero mire que esto también es supremamente delicado, que también transgrede el ordenamiento jurídico penal por falsa motivación, es decir, prevaricato por acción, porque ahí ni siquiera es por omisión.
Entonces, fíjese que hay un ordenamiento jurídico que protege la función pública. Ahora, la pregunta es, ¿quién se va a dar esa pelea? Pues les cuento, el suscrito personalmente viene dando esa pelea a nivel personal académico, ni siquiera de tipo personal, sino es académico. Y actualmente tenemos nulidades electorales ya en surtiendo su trámite, acción de nulidad de restablecimiento del derecho, recursos de reposición en suicidio de apelación. Bueno, pero lo primordial frente a eso, doctora, es conocer su estatus legal, conocer cuál es su historia. Yo llego a puntos donde les pregunto, ¿usted me puede enseñar su hoja de vida? Me puede enseñar su hoja de vida? No tienen una compilación, una trazabilidad, y entonces toca empezar a reconstruir toda su historia. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener su hoja de vida. Segundo, actualizada, reconstruida, bien organizadita. Segundo, eh, denunciar, si ahí hay una clara discriminación, usted no ha sido condenada o la persona no ha sido condenada, no ha sido sancionada, y la norma dice que una de las causales para no nombrarlo a uno, digamos al cargo inmediatamente siguiente, es que tenga muy mala calificación, es decir, que esté muy abajo, que tenga unos problemas verdaderamente complejos, y o que haya sido sancionado disciplinariamente con el año inmediatamente anterior. Pero resulta que no ha sido sancionada, entonces no hay fundamento legal en esa posición. Creo que Doctor, tengo, ¿sí? yo le voy a hacer una aclaración allí porque gracias a Dios ya superé esa etapa Sí, y pero siempre me quedó la duda, ¿no? ¿Por qué la sí, institución puede casi condenar a una persona al exilio, se puede decir? Porque no sí, solamente la discriminación por algo que usted no hizo, sino también hasta la discriminación de los compañeros y la discriminación de la institución. Y aprovecho este espacio para decirlo porque yo lo viví. Y se lo voy a sí, decir también, yo esa labor que usted dice, la hice, de enviarle sí, derechos de petición a Bogotá a varios funcionarios, ya ni los recuerdo porque los archivé, fue una etapa sí, cerrada, pero muy difícil. 23 años en esta institución, he hecho múltiples encargos, múltiples, sigo teniendo el mismo cargo de asistente de fiscal 2, en este momento estoy encargada, pero fue una labor muy dolorosa. Y no es tan sí, fácil, doctor, se lo voy sí, a decir sí, por yo sé. experiencia, no es tan fácil, porque la institución me enviaba de un punto a otro y hasta la fecha jamás resolvieron esas inquietudes. Jamás las resolvieron. Pero ¿por qué si no estoy condenada? Porque no, la dirección le indica, su jefe inmediato le indica, el jefe inmediato no hay vacantes, pero la verdad es que sí nombraban a otras personas. ¿Ya? Entonces yo creo que esa es una labor que sería buena enseñársela a los compañeros y lógico me gustaría aprenderlo porque no estamos exentos de volver a incurrir en una situación así, porque la verdad es que siempre estamos muy expuestos. No hay nadie en la institución que pueda decir, no, a mí no me va a pasar porque yo soy muy recta. Usted puede ser muy recto, pero usted no sabe a quién, alguna decisión que usted hizo o algo que usted haga le genere una investigación penal. Entonces sí me gustaría, porque la verdad se lo digo con muy respeto, mucho respeto, nunca pude entender, me parece a veces como algo muy allá, muy arriba, ¿cómo hago yo para demostrar que tengo ese derecho? O tenía, porque ya ahorita al empezar los concursos, pues creo que cambiaría la situación. Pero que la persona tiene ese derecho después de tanta entrega, como viene diciendo usted, de cumplir unas metas a nivel de unas calificaciones, los que hemos estado en propiedad y todo, y no lograrlo. Es doloroso, de Sí, verdad. Es doloroso ver gente que lleve menos tiempo o que llegue de la calle y pues haga ese salto de garrocha y usted ahí haciendo la labor diariamente con agrado y sí, con amor a la institución. Entonces a mí sí me gustaría que fuera aprender exactamente cuál es el paso a paso que se debe seguir, doctor, porque no es fácil, la verdad correcto. que me quedé esperando cuál era el proceso y cuál era ese debido proceso, porque nunca lo resolvieron.
Correcto, el debido proceso frente a eso, o sea, voy a hablarlo porque, y gracias también porque me permite profundizar frente a los actos discriminatorios que no, que transgreden la ley 1010, que transgreden el ordenamiento jurídico colombiano, como el artículo tercero de la ley 1437, los principios, los fines de la función pública, los principios orientadores de la función administrativa, como lo es la motivación de los actos, como lo es la legalidad, como lo es la publicidad. Cuando publican un acto administrativo, una resolución de nombramiento, por ejemplo, no nos permite atacar los actos y eso viola el principio de publicidad, viola el debido proceso. No se dan los fundamentos de hecho, de derecho, no se explica cuáles son esas convocatorias internas. Bueno, es una serie de arbitrariedades que afortunadamente gracias a este ejercicio que se viene haciendo desde Azonal Judicial SI, ese trabajo arduo que hace el doctor José Freddy, la doctora Sandra, el doctor Diego, el doctor Otálvaro, bueno, todos los azonalistas de Azonal Judicial SI, pues ha venido despertando una serie de inquietudes a nivel nacional. Eh, yo también les remitiré, con el permiso de ustedes, esos comunicados, esa defensa ardua, no solo frente al titular con derechos de carrera, sino frente al provisional. Porque como les repito, eh, cuando inicié este proceso académico, venía enchufado directamente a lo que tenía que ver con el derecho preferencial al encargo, a la provisionalidad que tenemos los titulares con derechos de carrera cuando se presentan esas vacantes temporales, transitorias o definitivas sin lista elegible vigente. Pero ¿qué ocurre? Me vine dando cuenta que los cargos vacantes en estas categorías fueron tratados como si estuviésemos frente a cargos de libre nombramiento y remoción. O sea, las, eh, se desfiguró las formas de vinculación a las cuales yo hacía mención inicialmente, que era carrera, provisionalidad y libre nombramiento y remoción. Y el encargo es una situación, digamos, accesoria, es una situación extremadamente transitoria, y al igual que la provisionalidad, pero que esa omisión del Estado, de las entidades, de no mantener lista elegible vigente, fracturaron y dañaron la figura y lesionaron a muchos empleados hoy que están con 5, 10, 15, 20, 30 años en el ejercicio de sus funciones y fracturaron y lesionaron empleados con derechos de carrera que iniciaron un proceso. Pues, ¿qué es la carrera? Si la carrera no es avanzar, entonces, ¿qué es la carrera? Pues resulta que tenemos compañeros frustrados con 5, 10, 15, 20 años que no pudieron crecer y desarrollarse en el interior de la rama y se vieron lesionados como su merced lo señala. ¿Qué hay que hacer? Como les decía, hay que interponer los recursos de ley, hay que interponer las peticiones, hay que hacerle seguimiento e instaurar las tutelas. Si no contestan y contestan de manera aislada, pues la tutela. Si la tutela no funciona o no opera, entonces acudimos a la comisión de disciplina. Si ante la comisión de disciplina se dura 1, 2, 3, 5, 10 años y a la final no prospera, entonces acudimos eh, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí voy en ese ejercicio. Y es acudir a todos estos diálogos, a estas charlas, a los seminarios, es incentivar, emocionar al trabajador, al que va a ingresar a la rama judicial, a que debemos de proteger la entidad, la institucionalidad, el Estado social de derecho, lo protegemos cada uno desde nuestras instancias. Entonces, eh, el acoso laboral no solamente se da frente a la discriminación de impedirle el desarrollo, crecimiento de un empleado en carrera, sino también se da frente a conductas de tipo personal. Mire, yo tengo una experiencia y quisiera cerrar con esto porque sé que ya se está cumpliendo el tiempo eh, y que muy seguramente si ustedes bien lo desean, podemos ahondar el próximo sábado. Me gustaría entonces que si esto les ha interesado, pues dejen las inquietudes, se las transmitan al doctor Freddy para que luego me las transmitan en el transcurso de la semana para yo poder preparar algo eh, de modo tal que permita pues ser mucho más respetuoso con ustedes y con su tiempo, transmitiéndoles información más precisa, más exacta y con mayor tiempo, pero las discusiones están basadas en qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y la unidad. La unidad es fundamental. Mira, la experiencia que tengo es
que no pasaba absolutamente nada frente a las situaciones de quejas por acoso laboral. Duraba una eternidad en un comité y no pasaba absolutamente nada, sino que ya veíamos era el compañero, la compañera o uno mismo siendo afectado y uno ni siquiera lo sabe. Entonces, encontramos un caso muy especial donde el de Pereira, donde llega un señor que trabaja en el IMPEC, toma la decisión, pasó la convocatoria 4, de la rama judicial, toma la decisión de renunciar a su carrera en el IMPEC y dice, me voy a ir para la rama judicial, porque me han contado que la rama judicial es una gran institución, como verdaderamente lo es. Resulta ser que él llega a este despacho judicial donde fue nombrado, donde aceptó además el nombramiento, y apenas llega al despacho, la persona que lo recibe es el nominador y lo observa y ve que tiene una serie de discapacidades físicas. Y lo primero que le dice es, de manera general, porque no puedo precisar ya que no conozco el expediente a fondo, pero que ese es un trabajo que debemos hacer y que inclusive está en un proceso ya hoy penal. En conclusión, lo que se dice allí es que le dice que si no, que con esas discapacidades que tiene, puede trabajar allí, que ahí el trabajo es muy pesado y que pues lo ve que como que no puede. Algo así. Conclusión, le dice, le voy a dar 15 días para que demuestre que sí puede. Y si no, pues entonces, pues realmente va a ser difícil su nombramiento. O sea, condicionó un nombramiento frente a unas normas que no existen. O sea, se inventó una legislación a aplicarle a él por su condición, violando el enfoque diferencial de género, violando sus derechos, bueno, una serie de cosas que hoy son materias de investigación y será la justicia en la que última resuelva dicha situación. En conclusión, él tenía una especie de audio que le permitía oír mejor, un amplificador de sonido que le permitía oír mejor, pero a su vez ahí dejaba grabado. Y ahí eso es lo que está hoy en materia de investigación y que está cursando un proceso penal porque finalmente él a los 15 días o menos falleció. Falleció presuntamente por un infarto. Entonces, sufría mucho, eso fue noticia, eso fue lo que salió en las páginas de alta circulación. Y la pregunta es, ¿vamos a esperar que todo eso llegue o todo eso ocurra en nosotros cuando ingresemos por primera vez a esta institución mediante un concurso de mérito? ¿Será que los que están hoy siendo víctimas en provisionalidad de ese hostigamiento y esa sobrecarga laboral, porque le dice, si usted no hace eso, ahí hay como 20 hojas de vida más? Y además les ponen a hacer trabajos que no son de su resorte y o les sobrecargan el trabajo para atender otro tipo de situaciones. O en su efecto, es una sobrecarga que no ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes y estas personas tendrán 5, 10 o 15 años más máximo para ejercer su labor sin que antes se enfermen. Y entonces cuando se enferman ya empiezan a ser un estorbo para la entidad y para los demás compañeros. Entonces el mensaje muy concreto para todos ustedes es, conozcamos nuestra vinculación desde la resolución de nombramiento, conozcamos cuáles son nuestros manuales de funciones, conozcamos nuestro ejercicio funcional, por lo menos tomemos inventario de qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a recibir en nuestro cargo, si eso está acorde a los manuales, si los manuales están actualizados, si no, entonces hacemos la petición que por favor se nos entregue. Y todo dejar trazabilidad en los correos institucionales. Dejar trazabilidad porque eso es lo que nos permite. Y cuando seamos víctimas de acoso laboral por las razones de discriminación, acoso, persecución, hostigamiento, acoso sexual, hostigamiento sexual, acudamos a las diferentes instancias como comité de convivencia, presumamos que va a hacer el trabajo bien,
Si no lo hace, pues también trae unas consecuencias, porque recuerde que nosotros somos electos popularmente y juramos ante Dios y ante la patria cumplir y hacer cumplir, y tenemos unos deberes en el ejercicio de esas funciones. Acudir al al COPAS, porque también tienen situaciones que tienen que transmitirse desde ahí, a la Comisión Seccional Interinstitucional, porque desde ahí se transmite la información a nivel nacional, deben de salir las comunicaciones para que se atiendan esas situaciones. Y si no ocurre, pues ya sus abogados, en el ejercicio de su función de defensa, podrán recopilar toda esa información y la podrán llevar a un proceso judicial, ya sea administrativo, penal o disciplinario. Entonces cierro con eso y espero pues tener sus mensajes por intermedio del doctor José Frey, lo que ustedes quieran que analicemos la próxima semana con relación a la carrera judicial, ya sea en la Fiscalía, en la rama judicial, medicina legal o CTI. Con muchísimo gusto, Daniel Hernán Rincón, su compañero y amigo. Gracias.